Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Doy gracias al Señor por la misericordia y el amor. En estos tiempos, ¿verdad? Pasando lo que está pasando alrededor del mundo. Estamos aquí, podemos seguir predicando la palabra del Señor. Y tenemos que dar gracias al Señor por todos los días. Cuando amanece, el Señor hace un milagro. Vive Jesús. En nuestra vida, vive Jesús, aleluya. Gracias te doy, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por un día más que a través de estos medios, Señor, podemos llevar tu palabra, Señor, a aquellas personas que escuchan, sean los suscriptores o aún los que ven, Señor, solamente por ver, Padre Santo, tu palabra, por oírla a través de estos medios, a lo cual bendigo, Señor. A través de estos medios siga llegando la palabra a aquellos que están necesitados, que están en prueba en estos momentos de persecución, de milagros, de sanidad, de juicio, de ira. Vive Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya, todas las cosas que el Señor hizo a través de los profetas, grandes milagros. Vive Jesús, aleluya. A través de Elías, Eliseo, sanidades. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y he estado predicando de todo eso durante todos estos días, y puede buscar su palabra cuando esté en su casa, a veces haciendo nada, perdiendo a veces el tiempo, mirando la televisión y perdiendo el tiempo, porque eso es perder el tiempo. A mí antes me encantaba ver las películas de los vaqueros, ¿verdad? Que siempre el muchacho pues tenía la victoria, vive Jesús, aleluya, y así es la palabra del Señor, ¿verdad? Que aunque pase lo que pase, pero nosotros los cristianos vamos a obtener la victoria. Jesucristo va a tener la victoria. Jesucristo es nuestro capitán, vive Jesús, y vamos a tener la victoria. Aquí en Mateo, San Mateo capítulo 24, vive Jesús, versículos 24, capítulo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa es una palabra importante, escogido. ¿Qué es una persona escogida? Una persona escogida es que el Señor escoge, ¿verdad?, para un mandato, sea para llevar una profecía, sea para maestro, sea para pastor, evangelista, misionero. Hay tantas misiones que el Señor escoge, ¿verdad? En aquellos tiempos de antes, reyes, gobernadores y tantas personas que el Señor escogió. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Escogió los apóstoles. Vive Jesús, aleluya, 12 apóstoles, uno de cada tribu. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y Él los mandó a hacer milagros y prodigios, a hacer sanidad. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y esto es lo que se aprovechan estos falsos. En estos días he estado mirando, ¿verdad? Y entonces dice que allá en Jerusalén, que si el Señor está haciendo milagros, que si aparecen ángeles, que tantas cosas que aparecen. Vive Jesús, aleluya. Y aquí, si leemos el capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos da instrucciones. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Vive Jesús. O sea, vamos a decir, no digamos el fin del mundo, porque el mundo no se va a acabar. Pasa como cuando vino el diluvio, ¿verdad? El Señor lo que destruyó fue, ¿verdad?, todo lo que estaba en la superficie de la tierra en ese tiempo, para Él poder volver otra vez a hacerla. Porque la gente dice, mira que el mundo se acaba. Y yo le digo, no, el mundo no se va a acabar. Dios va a terminar la generación. Dios va a limpiar todo lo inmundo. Dios va a purificar con fuego.
Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Mucha gente, ¿verdad?, se ponen a decir, pero ese no es el Dios que yo conozco. Bueno, el Dios que tú conoces quizás haya sido que te han predicado superficialmente y dice, solamente Dios es amor. Pero dice, el versículo dice, pero es fuego consumidor. O sea, Dios consume a lo malo. Dios termina con lo malo. Lo malo hay que terminarlo. O sea, una persona es buena, ¿verdad? Y es santa y es buena. Vive Jesús. Pero ya cuando se muere, no se puede dejar ahí porque se pudre y apesta, ¿verdad? Y se llena de gusanos. Hay que enterrarlo, hay que acabar, porque ya ese cuerpo no sirve. Hay que exterminarlo, hay que enterrarlo, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a limpiar, porque lo que no sirve, Él lo limpia. Lo que hizo en el diluvio, vive Jesús. Exterminó aquella. En el desierto, hubieron varios que se levantaron en contra de Moisés. Primero también la hermana de Moisés se puso a hablar de él, ¿verdad? De Moisés. Y cogió lepra. Al Señor le dio ira. Le dio ira, le dio coraje. O sea, porque la gente dice, no, que viene la ira de Dios. Pero si a Dios le da coraje desde que Dios hizo el mundo. Dios le dio coraje con aquella gente, aquella generación, ¿verdad? Que estaban haciendo una toje. Querían llegar al cielo, vive Jesús. Y Dios le dijo, bueno, como único, yo no quiero terminarlos ahora. Vamos a confundir las lenguas. Y le confundió las lenguas. Tuvo misericordia, de la misma misericordia que tuvo con Caín, porque a Caín lo podía. El Señor aquel día estaba de buenas, como digo yo, no le dio coraje con Caín, ¿verdad? Y lo dejó vivir. Entonces, en la torre también, pero cuando llegó el tiempo de Noé, entonces allí sí le dio ira, le dio coraje. Estaba coraje, o sea, a veces que a nosotros nos da coraje, ¿verdad? Le decimos a cualquier hijo de nosotros, mira esto, y esto, y a la tercera vez, entonces se le daba un cantacito, ¿verdad? Un cantacito para que aprendiera y no hiciera las cosas malas. Era, yo te he dado oportunidad, te he dado esto y estas oportunidades, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Le da coraje. A todo el mundo le da coraje. Hay gente que le da coraje y matan a otras personas. Y pues, ¿sabes qué yo hice? Eso fue un momento de coraje. Perdón. A Jesucristo le dio coraje. Y dice que cogió un azote y empezó a azotar todo lo que estaba en la iglesia. Pero no le dio ira, sino que era un coraje más suavecito. La ira trae fuego. El coraje es una cosa que es un poquito más llevable, ¿verdad? Pero cuando a veces mi papá me daba con ira y me seguía dando y dando y decía, papi, ya. Déjame por favor, porque tenía ira y se cegó y seguía dándole a uno. Entonces, a Dios le da coraje, pero entonces cuando Dios le da coraje, pues viene, ¿verdad? Y es un poquito más suave, ¿verdad? A veces le da juicio y le dice, mira, te voy a quitar de rey, tu mandato te lo voy a quitar. Te va a dar esta enfermedad. Entonces, el juicio es una cosa que es un poquito más suave, ¿verdad? Pero a veces el juez ve que una persona mató y mató toda la familia y eso. Entonces el juez allí está, cuando viene con coraje, viene con ira. Y entonces al terminar le dice, te voy a mandar toda la vida para la cárcel, perpetua. Entonces la gente dice, wow, ese juez hoy estaba con coraje, estaba con ira. Se le veía, tenía una ira desde que llegó. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque él ya había chequeado el caso, ya él sabía lo que ese hombre había hecho, vive Jesús. Dios vino con ira, ¿verdad? Pero Dios se dio cuenta de que había un hombre que encontró gracia, se llamaba Noé, y le dice, mira, ve y saca a toda tu familia, porque yo voy a destruir este mundo y todo lo que hay. Venía ira, y entonces
aquellos que se levantaron con Moisés, la hermana, pues Dios le dio lepra, le dio un juicio más pequeño, vive Jesús, o sea, lo enjuició, aunque tenía ira, pero le dio un poquito, ¿verdad? Le dio un poquito de trato mejor, vive Jesús, aleluya. Y entonces aquellos otros que se levantaron en contra de Moisés, que uno levantó un grupo que se llamaba Coré, dice que la tierra se abrió, con la ira de Dios la tierra se abrió y se tragó toda aquella gente y toda la familia y el campamento que estaba ahí alrededor, que se quedaron con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que saber identificar las cosas, o sea, los argumentos, ¿verdad? ¿Qué es un juicio y qué es ira? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, aquí dice que se levantarán, ¿verdad? Gente, vive Jesús. Y Jesús estaba avisando, eso es lo que hay hoy en día. La gente mira que en Jerusalén hay milagros, mira que siendo milagros. Entonces Jesús nos manda que nos cuidemos, ¿verdad? Que nos cuidemos de estos falsos maestros, falsos profetas, vive Jesús, aleluya. Y Jesús dice aquí en su palabra, mira, tú ves esos buildings que están ahí y todo eso, mira, aquí no quedará piedra sobre piedra. En ese California, ¿verdad? En ese fuego, primero fue allá en Ubi, algo así, una islita de allá de Hawái, que hasta los cajos se quemaron, ¿verdad? Y aquí en California, ¿verdad? Los buildings de todo se ha hecho polvo. No ha quedado piedra sobre piedra. En Japón, en China, en todos esos países, los terremotos, ¿verdad? Y entonces la palabra del Señor se cumple. Entonces nosotros lo que le servimos al Señor tenemos los pies en la tierra. Y si la tierra se mueve, que los pies se muevan con ella, pero no nos echemos a coger, vive Jesús. Porque si tenemos miedo por cualquier cosa que pase, es que tenemos miedo de morirnos, porque no estamos seguros para dónde vamos. Si estamos seguros para dónde vamos, no podemos tener miedo ¿verdad? De morir, vive Jesús, aleluya. De morir no podemos tener miedo, vive Jesús, porque si salimos de este cuerpo, nos vamos con el Señor si Jesús lo prometió. Pero para eso necesitamos ser fiel, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, mire que nadie los engañe, vive Jesús, aleluya. Y aunque pasen todas estas cosas, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? No te muevas. Mantente, vive Jesús, aleluya, mantente hasta el fin. Porque no importa lo que venga, la enfermedad, no importa lo que venga. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y entonces sobre mí han venido enfermedades, tantas cosas, y he oído, ¿verdad?, grandes predicadores. Y el Señor ha hecho milagros y prodigios en mi vida, vive Jesús, aleluya. Hoy estuve al doctor y el doctor me dice, wow, para la edad, ¿verdad?, que tienes, pues te ves bien, vive Jesús, aleluya. Siempre tenemos, ¿verdad?, como decimos en Puerto Rico, achaques, algo en nuestros cuerpos, porque si estamos bien nos olvidamos de Dios, pero cuando tenemos algo, mira, Señor, lo que me está pasando, quítame esto, Señor, y nos vamos de rodillas y esperamos en el Señor, vive Jesús, aleluya, y entonces el Señor mandó el ángel con un mensaje, vive Jesús, con la sanación, pero entonces el enemigo se opone, vive Jesús, a que ese mensaje llegue. Nosotros nos cansamos y dejamos de orar y dejamos de ayunar y nos ponemos vagos, vive Jesús, aleluya, y todo eso se atrasa, vive Jesús. Entonces nosotros vamos de rodillas y queremos al instante, ¿verdad? Entonces Dios no es microwave, siempre lo digo. Hay momentos que Dios hace milagros. Y el milagro es una cosa que es instantánea. Un milagro. Y Dios te hace un milagro. Jesús oraba por los enfermos y eran sanos.
vive Jesús. Y Jesús sanaba, ¿verdad? Ciegos, ¿verdad? Paralíticos. En el libro de Mateo, uno lo puede leer, ¿verdad? Paralíticos. Y sanó a la suegra de Pedro. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y hay tantas sanidades y milagros que Dios hizo. Entonces, sanidad y milagros son como un matrimonio, andan juntos. Pero el milagro es una cosa instantánea. Entonces, te sanas de lo que sea, de lo que tenga. O cuando el Señor le dice a Moisés, toca el mar, y el mar se abrió. Hizo un milagro. En Segunda de Reyes, cuando Dios, por ahí el capítulo 2 de Segunda de Reyes, cuando Dios le dio la unción a Eliseo, Eliseo pasó por un sitio y entonces le dijeron, mira, estas aguas son malas, tienen muerte, son malas. Y entonces él dice, búsqueme sal, busquen una vasija y búsqueme sal. Y le echó sal. Y inmediatamente las aguas fueron sanas. Entonces, un milagro, pero usó algo para que las aguas fueran sanas, usó sal. ¿Ve? O sea, la sanidad se hace milagros al instantáneo cuando Dios le dice en el principio, sea la luz, y fue la luz. La tierra, los árboles, todas esas cosas. Pero entonces llegó al hombre y tuvo que coger algo, cogió la tierra y mordió, y entonces sopló, y aquel cogió vida. Hizo un milagro. Entonces, Jesús viene a un ciego y entonces coge moja tierra con saliva y se la pasa en los ojos y le dice, mira, ve y lávate allá al Siloé. Entonces, hasta que él no se lavó, no vio. Cuando él se lavó, entonces el hombre recibió la vista. Sin embargo, había otro ciego y él le puso las manos y decía, ¿qué ve? Veo hombres como árboles. Y volvió entonces, el Señor le puso la mano y dice, ahora veo. Y entonces vio. O sea que una forma de milagros sin usar nada, pues es un milagro. Pero usando algo es una sanidad. Un milagro, sanidad, usando algo. Los doctores usan medicina y usan instrumentos para hacer sanidad. Sin embargo, los siervos de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios mismo, pues usamos la palabra, en el nombre de Jesús queda sano. Pero hay a veces que le decimos, mira, me dicen, estoy enfermo, mira, puede tomarte esto, la hoja de tal, hace un té, un té de limón, de manzanilla o de miel, ¿verdad? Usando ciertas cosas que nosotros sabemos que la naturaleza, ¿verdad?, se pueden usar para muchos males. Pablo le dice a Timoteo, úsate un poco de vino para el estómago porque él estaba malo. Y yo me pongo a pensar, pero si Pablo podía orar y que Timoteo fuera sano, ¿verdad? Pero no estaban ahí, a lo mejor él estaba en otro lado y eso, y entonces le mandó una carta, le dice, pues, ¿ves? Cuando Pablo estaba ciego, el Señor le dice al ciego, mira, ve donde Pablo y ve y ora por él. Y dice, uy, ese hombre está persiguiendo, ¿verdad?, a los cristianos. Y dice, ve, porque instrumento hace. Y él fue, ¿verdad?
y hasta que no le puso las manos, Pablo no vio. Entonces él le puso las manos y oró, y entonces dice que unas escamas se le cayeron. Vive Jesús. Hay a veces que se usa la palabra para milagros, y hay a veces que se usa la palabra para sanidad, y hay a veces que se usa algún instrumento para sanidad, algo para sanidad. Y entonces el Señor me sanó a mí de varias cosas, y entonces varios doctores me han usado y han tenido que operarme para sanarme. Yo tengo son 10 operaciones en mi cuerpo, ¿verdad? Pero varias veces el Señor ha hecho directamente sanidades en mi vida. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que hay gente que hace milagros y prodigios en el nombre de Jesús, porque tienen el don, Dios se lo dio, tienen el don, pero se han ido por otros caminos detrás de las riquezas o lo que haya sido, ¿verdad? Y se convierten en falsos, en malos maestros, malos profetas, ¿verdad? Porque han dejado el amor de Cristo. Y tú los ves que todavía siguen haciendo milagros y prodigios. Por eso el Señor dijo que tuviéramos cuenta, vive Jesús. Eso que dice que por sus frutos los conoceremos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor los dones, ¿verdad?, que podemos tener, que podemos cargar, siendo responsables, que sigamos el Evangelio de Cristo, para que nosotros a través de nuestras manos hagamos milagros y hagamos sanidades. Vive Jesús, aleluya, para que el juicio de Dios no caiga en nosotros. En Apocalipsis dice que la ira de Dios en estos últimos tiempos va a venir más fuerte de lo que está. Dice, como nunca, la ira, como nunca. La gran tribulación. Bueno, tribulación tenemos, todos los días tenemos tribulación. Pero la ira de Dios, cuando Dios dice ira, cuando tengo ira, ahí viene Él a destruir, sea agua, sea terremoto, sea tormenta, sea fuego o sea lo que sea, Dios está airado. Y eso es lo que nosotros no podemos buscar. Me acuerdo, mi padre, cuando yo hacía algo, le daba una ira, un coraje, que a veces quería matarme. Yo, papi, ya, perdóname. Y entonces la ira se opacaba. La ira de Dios verdaderamente muchas veces lo más que lleva es fuego. Y eso es lo que estamos viendo, en estos últimos tiempos. Pero no cojamos miedo, porque le servimos a un Dios vivo que nos va a cuidar, aquel que cuidó a Israel en Egipto cuando estaban las plagas, el que cuidó a Noé en aquella barca. Y podemos seguir hablando, ¿verdad?, todo el día, pero no tenemos el tiempo debido. Vive Jesús, aleluya. Pero Dios está airado. Podemos buscar dónde fue que Dios hizo juicio. Podemos buscar dónde Dios hizo sanidad. Podemos buscar donde Dios hizo ira. Y podemos buscar en la palabra de Dios donde Dios hizo milagros. Porque todo el tiempo no es ira. Y todo el tiempo no es juicio. Dios también sana en estos tiempos. Aún estos tiempos como están pasando, ¿verdad? Dios está haciendo milagros y prodigios. En mí lo ha hecho en estos días. Vive Jesús. Y he ido a visitar, ¿verdad?, ciertas personas. Vive Jesús, y a veces he ido con una idea y Dios me ha puesto otra idea. Vive Jesús, porque yo me dejo llevar por el Espíritu Santo de Dios. Yo fui a ver una persona que está enferma y pensaba, mi esposa iba a entrar y yo me iba a quedar en la guagua, y dice, no,
No. Me entró para allá y el Señor me puso a orar por él. Vive Jesús. Hablé con el rato y el Señor me puso a orar por él. Porque es que tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Vive Jesús. Y no dejes que la ira entre a tu casa en contra de tus hijos, de tu esposa, de cualquier familiar tuyo, de los ancianos. Hay que cuidar a los ancianos, hay que cuidar a los niños. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Amar a todo aquel como Jesús nos amó. Vive Jesús, aleluya. Para que si Jesús viniere pronto, entonces nos vayamos con él. Pero yo de mi parte digo que todavía falta un poquito más. Yo a veces voy a orar por una persona y dice, se va a morir, y le digo, no, un poquito más. Hay a veces que le digo, bueno, es el final. O sea, ponte en las manos de Dios, porque Dios te tiene en sus manos. Y lo he hecho varias veces, porque uno no le puede dar falsas esperanzas a nadie. Hay que hablar la verdad. Vive Jesús. Si no están ready, porque se pongan ready. Y no están listos para irse con el Señor, porque se pongan listos con el Señor. Porque si tú vas a llevarle falsas, en una de esas puede irse y entonces se puede perder. Y Dios te dio la oportunidad para que tú fueras a hablarle con la verdad y no se la hablaste, porque el ay bendito. Vive Jesús. Que Dios te bendiga.